El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:32, gracias por la sintonía. De lo jurídico pasemos a lo económico y en lo económico hablemos de lo productivo. Porque la pandemia golpeó a un montón de sectores, golpeó a todos los sectores, a unos más, a otros menos. Quiero saber cómo le fue al sector textil en el contexto de la pandemia. Javier Díaz está con nosotros, él es el presidente de la Asociación Ecuatoriana de la Industria Textil y está con nosotros justamente aquí en A Primera Hora. ¿Cómo le va, Javier? Bienvenido. Hola, muy buenos días, Fabricio, un gusto, gracias por el espacio y un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias. Quiero partir justamente sobre la situación actual. Vamos a hablar también de las últimas decisiones arancelarias, pero quiero preguntarle cómo está el sector textil, cómo está en el contexto de la pandemia luego de estos 16 meses desde que comenzó la emergencia sanitaria. A ver, yo creo que sí es importante efectivamente contextualizar, situar a la industria. Nosotros en el año 2020 caímos prácticamente un 40% en nuestras ventas, eso significa una pérdida de más de $500 millones de facturación y se perdió prácticamente un 30% del empleo. Esos son más de 40,000 personas que lastimosamente dejaron de estar en nuestro sector. Perdimos más del 10% de nuestra producción en volumen, es decir, fue un año realmente terrible para la industria textil y confección. Probablemente fuimos uno de los 4 sectores manufactureros con más problemas, siendo uno de los más grandes que hay en el país. Entonces ha sido muy duro. Lo que va de este año, ha habido una ligera recuperación si nos comparamos con el 2020, pero realmente comparado con lo que sería un año normal, seguimos 30% abajo. Eso es una realidad que vivimos todos los días en las empresas. Hubo obviamente empresas que no volvieron a abrir más sus puertas, empresas de hilatura, empresas de acabados, empresas de confección, que lastimosamente a nivel de distintas ciudades del país tuvieron que cerrar y por eso es que se generó el desempleo que se generó. Entonces sí ha sido una etapa sumamente compleja para la manufactura textil, para la manufactura de confección, y por eso la necesidad de esta reactivación urgente para retomar la senda de la generación de riqueza y la generación de empleo. Ahora, dentro de ese rubro tenemos un gobierno que está a puertas de cumplir 2 meses. En poquito más de una semana serán 2 meses de la administración de Guillermo Lasso. ¿Usted siente que ya se han tomado decisiones contundentes que nos permitan saber cuál es el derrotero en el ámbito económico y productivo, del cual evidentemente podría beneficiarse o no la industria textil? Javier Díaz. Yo creo que la primera decisión contundente que abarca un sinnúmero de efectos, lo que tiene un sinnúmero de efectos, es la forma como el gobierno ha manejado la vacunación. Realmente eso es algo de aplaudir, de agradecer, porque es un factor que nos va a ayudar en todo sentido, nos va a ayudar en lo psicológico, nos va a ayudar en lo productivo, nos va a ayudar en lo económico, va a permitir que la gente pueda reactivarse. Entonces, ahí hay una primera acción contundente del gobierno, y que nosotros además nos hemos unido a esa invitación que nos hizo el presidente de ayudar a coordinar la masificación de la vacunación. Y se han visto las cifras, ¿no? Las cifras son impresionantes. Ayer más de 300,000 personas se han vacunado, llevamos 4 o 5 días superando los 200,000, es realmente algo importante. Después de tomar una decisión que llevábamos esperando 4 años y que es lo que seguramente profundizaremos más en esta entrevista, que es el tema de la reducción de aranceles en materias primas, en insumos, en maquinaria, que es algo que en 45 días de trabajo intenso el gobierno nacional, a través del Ministerio de la Producción, del Viceministerio de Industrias y del COMEX, ha aprobado, y que realmente es algo muy, muy ventajoso. En el tema económico, por supuesto que es más complejo, ¿no? En el tema, sobre todo en lo macroeconómico, es más complejo, pero al menos se ve una decisión de generar un nuevo espacio para todo lo que es la actividad productiva y la actividad de inversiones. Y por seguro eso terminará siendo beneficioso para lo macroeconómico y sobre todo para lo micro, para la gente, para la generación de empleo, que es en este momento, yo creo, después de la vacunación, el siguiente paso más importante que debe tomar el país.
Correcto. A ver, la semana anterior se tomaron decisiones en el plano arancelario por parte del Comité de Comercio Exterior liderado por el ministro Julio José Prado. Esas decisiones que fueron anunciadas la semana anterior benefician al sector textil, Javier Díaz. A ver, la decisión que ha tomado el gobierno de reducirle el arancel a 671 subpartidas incluye 81 sectores de la industria. Y dentro de ellos, obviamente, que estamos los textileros y los confeccionistas del país. A nosotros se nos han incluido 46 subpartidas arancelarias que están repartidas entre materias primas, que puntualmente son fibra de algodón y ciertos hilados sintéticos. Tenemos un sinnúmero de insumos para la producción, que son principalmente químicos, colorantes, algunos productos de acabado textil. Y después está todo el grueso de maquinaria para hilatura, tejeduría, acabados, confección, etcétera. Y también se ha incluido un insumo que era sumamente importante para muchos de los confeccionistas del país, que es el papel de sublimación, que es un papel que permite transferir la imagen de cualquier diseño a la tela. Entonces, se abarcó todo el pedido del sector en estos productos. Como digo, llevábamos casi 4 años atrás de esto. El anterior gobierno no quiso tomar una decisión al respecto en materia industrial, sí lo hizo para otros, agricultura, camarón, pesca, etcétera, pero para los industriales no. Y en estos 45 días iniciales de este gobierno, con ese liderazgo del presidente, el liderazgo del ministro, de la viceministra, se logró que se haga realidad algo que obviamente va a beneficiar en el corto, mediano y largo plazo, y que se irán viendo los resultados poco a poco, pero que ya es una muy buena señal para especialmente volver a invertir y volver a producir, y que eso será lo que nos traiga empleo. Pero ¿cuál sería el resultado inmediato, el efecto de muy corto plazo de estas decisiones, Javier? Lo voy a decir y espero no lo tomen a broma, pero es realmente el primer efecto de corto plazo es un tema básicamente mental, es de confianza, es una señal de apueste. Luego se irá viendo, obviamente, los primeros meses, mientras no haya un incremento en el consumo interno, difícilmente las empresas van a importar más materia prima o más insumos o más maquinaria, pero poco a poco uno ya sabe que tiene esta opción de reducir el costo de la inversión, de reducir el costo de la producción, y por tanto se va a empezar a sentir, pero realmente en el cortísimo plazo va a haber un efecto principalmente mental y de confianza en las personas del sector. Ahí hablamos del cortísimo plazo, ya. A mediano plazo, ¿usted cree que esto ya permita generar nuevas inversiones, que sea una señal poderosa para ese objetivo, Javier? Yo creo que sumado a la vacunación, definitivamente que sí es una medida que impacta positivamente. Por supuesto que faltan muchas cosas en la agenda de competitividad que se está trabajando también, vale la pena decir, y que esperamos que ya una vez que todo este combo de acciones esté funcionando, ahí sí los efectos sean mucho más evidentes. Pero yo creo que es importante decir que este tipo de decisiones sí van a contribuir, porque, a ver, el consumo poco a poco se va a mejorar. El momento que estemos inmunizados, el momento que ya la población en su mayoría esté vacunada, el momento que empecemos a ver que la gente vuelva a tener confianza de salir con más tranquilidad, va a haber más consumo. Y en el momento que hay más consumo, definitivamente eso hará que las empresas tengan mayor facilidad de reactivarse. Y ahí es donde se va generando este círculo virtuoso que todos estamos anhelando desde hace ya 17 meses, y que sabemos que no va a ser, reitero, no va a ser en los próximos 6 meses no va a ser tan fácil, pero sabemos que ya para el 2022 el horizonte es mucho mejor. Pero reitero, se necesita atacar la agenda de competitividad, por supuesto que sí, y hay que formarla o construirla conjuntamente entre públicos y privados. Ahora bien, dentro de esa agenda de competitividad hay un norte que ha sido trazado por el gobierno del presidente Lasso. El presidente Lasso ha anunciado que buscará la apertura comercial. Está en ciernes la posibilidad de un acuerdo comercial con México, que es un requisito sine qua non para que el Ecuador pueda convertirse en socio de pleno derecho de la Alianza del Pacífico. El gobierno ha calculado, nos lo dijo hace un par de semanas que estuvo por acá Julio José Prado, que nos atendió en una entrevista,
entrevista, la idea sería hasta diciembre concretar el acuerdo comercial con México y hasta julio del próximo año el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico como socio de pleno derecho. Al mismo tiempo, esta semana el presidente Lasso, en un par de encuentros, el uno con su gabinete productivo y el otro en un encuentro internacional, ratificó la intención de comenzar una negociación con Estados Unidos para un acuerdo comercial. Este rubro de los acuerdos comerciales, ¿cómo es visto por el sector textil? Porque hay quienes piensan que evidentemente esta apertura comercial podría eventualmente liquidar al sector textil. Javier Díaz. Sí, a ver, la verdad que la negociación con México es una negociación compleja, eso hay que tenerlo muy claro y hay que decirlo. Estamos convencidos de que si se negocia correctamente temas específicos como son las normas de origen, la mesa de acceso a mercados y otras disciplinas, no nos olvidemos que son cerca de 20 disciplinas, se puede llegar a tener un buen acuerdo. Y bueno, nosotros como sector le hemos dicho al anterior y al actual gobierno lo mismo, le hemos dicho, con México negociando correctamente tendremos oportunidades y sabremos también cómo de alguna manera defender cualquier amenaza que pueda tener el sector. Lo importante es al menos la oportunidad de tener un mercado que es muy grande. Después de Estados Unidos, eso sí es un objetivo fundamental, tener un tratado de libre comercio con los Estados Unidos sería una herramienta enorme para hacer que el sector crezca y por tanto haya más opciones de empleo, porque Estados Unidos es el principal comprador de ropa en el mundo. Nosotros ya tenemos cierta presencia de nuestros productos en ese mercado, pero tenemos unos aranceles altísimos para entrar allá. Entonces es importantísimo lograr que ese acuerdo se firme y ojalá sea para el próximo año, porque realmente nos va a dar un empujón enorme. Ahora, dentro de la agenda de competitividad, estimado Fabricio, hay cosas mucho más poderosas quizás, por ejemplo, el tema laboral, es un tema que se tiene que trabajar y que yo creo que hay una apertura, hay trabajo público, hay trabajo privado, hay trabajo entre trabajadores, empleadores, para llegar a un consenso sobre cómo lograr que esos 6 millones de ecuatorianos que hoy no tienen un empleo pleno lo logren tener en el mediano plazo. Entonces, la reforma laboral es clave. Y también es importante, Fabricio, dentro de esa agenda de competitividad, apuntarle a bajar toda la carga burocrática o tramitológica que tienen las empresas y que, aunque uno no lo crea, significa no solamente un problema de tiempo, que ya de por sí tiempo es plata, sino realmente es un problema de costos, porque hay tantas cosas que cumplir con una y otra entidad a cada rato, que si eso no se reduce, nunca seremos competitivos. Pero hay más cosas, Fabricio: logística, formación profesional, hay que investigar, hay que hacer desarrollo, innovación. O sea, la agenda es muy grande y hay que ir paso a paso, y yo creo que hay una buena decisión por parte del ministro de la Producción de llevar adelante este proceso construido con públicos y privados, como decía hace un momento. Yo le voy a leer un mensaje de uno de nuestros oyentes internautas que escribe lo siguiente: para que haya más consumo necesitamos más trabajo. Con una apertura de los mercados solo se incrementará la importación de productos y podemos olvidarnos de más puestos de trabajo. ¿Usted qué le responde este comentario de un oyente internauta que está aquí conectado con nosotros? Primero, agradecerle por el comentario y darle toda la razón, que se necesita más trabajo, porque efectivamente eso es la clave para que empiece la sociedad en su conjunto a salir adelante y que los hogares estén primero más tranquilos y segundo mejor. Pero sobre lo segundo, decirle que a la competencia no le debemos tener miedo, a la competencia más bien que es legal, esa competencia que es buena, le va a beneficiar al consumidor y le va a beneficiar al productor, porque al productor lo va a obligar a mejorar. Y lo importante es eso, lo importante no es quedarse diciendo, bueno, el mercado tiene que ser para nosotros. No, el mercado es para el mejor. Y el mejor puede ser local o de afuera. Y nosotros nos tenemos que ganar a nuestros consumidores. Por supuesto que necesitamos una buena, como digo, una buena estructura productiva y una buena estructura país, pero no podemos irnos en contra de la competencia leal, la competencia legal. Lo que sí, Fabricio, aprovecho ese comentario del internauta para decir, lo que sí debemos combatir y combatir frontalmente y lograr de alguna manera erradicarlo es el comercio ilícito, porque ese sí nos va a quitar puestos de empleo, porque contra ese es imposible competir. Contra las importaciones legales se puede competir y de hecho competimos, pero contra el comercio ilícito que ha inundado nuestro mercado por años,
Ese sí es un mal, esa sí es una pandemia productiva que nos tiene muy golpeados. Correcto. Javier Díaz, gracias por el tiempo. Veamos qué pasa con el sector textil y qué pasa con la producción y la economía. Muy amable, Javier. Muchísimas gracias, Fabricio, siempre a las órdenes y un saludo a todos. Gracias a Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, aquí en A Primera Hora, 7:47.